Bueno, ahora vamos a hablar del diseño algorítmico. En el caso de ciclos o bucles o iteraciones o loops, también se les llama. Las estructuras que repiten una secuencia de instrucciones, un número determinado de veces, se denominan bucles o ciclos. Y se les llama iteración al hecho de repetir la ejecución de una secuencia de acciones. Entre las estructuras más populares repetitivas se encuentran el ciclo para, también denominado for, lo vamos a ver en pseudocódigo, el ciclo mientras, hacer, denominado while, o el ciclo hacer mientras, que es el do while. Aquí podemos ver, así de manera rápida, las simbologías para el ciclo for o ciclo para, en el cual vamos a tener este pequeño polígono, y vamos a utilizar un cuestionamiento que nos llevará a ejecutar acciones y que éstas se repitan un número determinado de veces. Lo mismo pasaría para el ciclo mientras, en el cual viene una condición y si el resultado de la condición es verdadera, ejecuta las acciones, termina de ejecutar las acciones, regresa a preguntar si la condición todavía es verdadera y mientras sea verdadera, la está ejecutando y cuando sea falsa, sale y termina la ejecución del ciclo. En el hacer mientras es algo interesante porque al menos una vez ejecuta las acciones y después pregunta si la condición es verdadera, vuelve a ejecutar las acciones. En los casos anteriores, primero pregunta y después ejecuta las acciones. En el caso del hacer mientras, primero ejecuta la primera, luego pregunta las acciones. Cuando las acciones ya no sean verdaderas, va a salir y continuar con el diagrama de flujo. Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando con estructuras repetitivas. Decíamos, una iteración es la repetición de una acción o de un conjunto de acciones, pero esta repetición se va a dar un número determinado de veces. Por ejemplo, vamos a hacer una acción. La acción que sería dar un paso. Si esta acción, dar un paso, la hacemos 5 veces, estamos haciendo una repetición de la misma acción. Es decir, vamos a dar un paso 5 veces. Nosotros comúnmente lo vemos como dar 5 pasos, pero en un ciclo sería una misma acción, un número repetido de veces, como vemos aquí en este ejemplo. Ahora bien, vamos a ver el ciclo for, cómo está dado. El ciclo for o ciclo para, o desde también se le denomina, permite repetir una acción o conjunto de acciones un número de veces determinado. Aquí es muy importante saber qué es lo que quiero que se repita en el número de veces. Una de las características del ciclo para es que el valor de control del número de veces es por lo regular numérico. Es decir, el ciclo para o ciclo for lo voy a utilizar cuando yo sé cuántas veces voy a repetir una acción o un conjunto de acciones. Este ciclo es idóneo para ese tipo de situaciones. Veamos cómo está la simbología del ciclo para o ciclo for. Entra al ciclo for, tenemos primero la palabra para, y tenemos una variable que es la que me va a permitir contar cuántas veces voy a repetir las acciones. Normalmente tiene un valor inicial que podemos iniciar en la primera ocasión que voy a repetir. Posteriormente, antes de entrar a hacer las acciones, pues pregunta si esta condición inicial es verdadera. Y es a través de esta pregunta muy parecida al condicional. Tenemos la variable que va a contar las veces, va a revisar si es menor o igual al valor que queremos que llegue. Es decir, aquí va a llegar o va a hacerlo 10 veces. Entonces va a ir de uno en uno hasta llegar a las veces que nosotros decidamos. Como tercer punto tenemos el incremento, que esta es la operación en el cual el contador se va a ir incrementando uno a uno hasta llegar al valor deseado. Y aquí vamos a ver las acciones, que son las que se repiten. Inmediatamente de hacer las acciones, veamos qué es lo que sucede. Hace las acciones, viene y vuelve a preguntar. ¿Sí? Pero antes de preguntar, incrementa el contador. Aquí vamos a ver algo muy importante. Vean qué sucede con el ciclo para. La primera opción es que el contador, ¿sí?, se va a inicializar en el número de veces de cual queremos que inicie. Este solo se va a ejecutar al inicio del ciclo y se le debe asignar el valor con el cual debe iniciar el contador. Si queremos de 1 a 10, pero a lo mejor podemos
necesitar que sea de 100 a 1, entonces el valor del contador va a ser 100 y se va a ir decrementando en lugar de irse incrementando. Aquí nosotros vamos a determinar cuál va a ser el valor inicial del contador. Después viene la condición, que es la pregunta. Si esta es verdadera, se ejecutan las acciones. Después de ejecutarse las acciones, se incrementa el valor del contador, es decir, se ejecuta la tercera operación. Esta es la operación que decíamos, en el cual se ejecuta inmediatamente después de que se repite el conjunto de acciones. Entonces decíamos, inicialmente se define e inicializa el contador. Después, pregunta si la condición es verdadera. Si es verdadera, ejecuta las acciones. Ya ejecutó las acciones, realiza la operación para incrementar el contador. Ya incrementó el contador, regresa y pregunta si la condición sigue siendo verdadera. Y si es verdadera, entra a realizar las acciones. Cuando ya no sea verdadera, sale del ciclo y continúa el flujo de nuestro diagrama de flujo. Veamos este ejemplo. Realizar un programa que lea y sume 6 números y al final muestre su resultado. Vean cómo tenemos el inicio, la variable suma, que es la que va a ir sumando los números, va a inicializar en 0. Al principio no tiene nada. Y ahora vamos a ver cómo funciona el ciclo for. Nos dice, inicialmente el contador va a iniciar en 1 y para el contador es menor o igual que 6, pues sí, es 1, es menor o igual que 6, entonces pide un número, lo lee, lo va a sumar con la variable suma, que vale 0 ahorita, pero cuando le sumemos el primer número, va a valer el valor que tome el número, ¿sí? Y este es el que va a ir sumando los valores, la variable. Inmediatamente después incrementa el contador y pregunta si este contador sigue siendo menor o igual a 6 para ejecutar las acciones las 6 veces del cual nosotros los hemos condicionado. Entonces 6 veces va a pedir números, sumarlos. Cuando ya se vuelva a 7, va a terminar y va a mostrar el resultado de la operación en la variable suma. Aquí hay algo muy importante que quiero que ustedes observen. Hay algo que le llamamos prueba de escritorio, y es que esta explicación que les estoy dando nosotros lo estamos haciendo uno a uno para saber cómo se van moviendo los valores de las variables. Vean cómo funciona. Aquí estamos viendo los pasos que se fueron ejecutando. Al inicio suma, decíamos, vale 0. El contador, vemos, vale 1. Y nos pregunta, ¿es menor que 6? Sí. Entonces se lee el número que tomamos fue un 5. Se suma, entonces suma sería 0 más 5, nos da 5. Y se incrementa el contador porque se vuelve contador más 1. 1 más 1 se vuelve 2. Para el siguiente paso, contador vale 2. Es menor que 6. Se lee otro número, 8, y se suma, que ya valía 5 más 8, ahora suma vale 13. Y el contador se incrementa a 3. Regresa y pregunta si contador es menor que 6. Como si es menor que 6, se lee otro número que sería un 6, se suma y ahora sería 13 más 6 nos daría 19. El contador se incrementa a 4 y cuando vuelve a la siguiente iteración, que vale 4, sigue siendo menor que 6, se lee un número, 7, se sumaría al 19 que ya tiene suma, en el cual nos daría 19 más 7 daría 26 y se incrementa contador más a 5. Cuando entra la siguiente iteración vale 5 y pregunta si es menor que 6. Sí, si es menor que 6. Se lee un número, se suma a 26 más 2 que se leyó en el número, nos da 28 y se incrementa el contador a 6. Al regresar, contador vale 6. Es menor, no, pero sí es igual a 6, por lo cual se lee el número, se suma. Y ahora este número fue 4, se suma a los 28 más 4, da 32. Y contador se incrementa a 7. Y pregunta, contador, ¿es menor o igual? Pues ya no es menor o igual, entonces sale y muestra el resultado de la suma, que es 32. Y así es como finaliza nuestro programa. Hay algo importante que quiero que vean. Lo que es el uso de contador y acumuladores. Lo que estuvimos viendo fue como el contador va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, haciendo la operación de contador más 1. Pero en el caso de suma, fue recibiendo los números
y fue haciendo suma más número, era 0 más 5, 5 más 8, 8 más 6, 6 más 7, y fue como este acumulador fue sumando los números que íbamos integrando. Esto es muy importante que ustedes vean, porque no es lo mismo sumar que acumular. Si no hay preguntas, nos vemos en el siguiente video.